Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la exposición para el producto académico colaborativo de nuestra maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional de la Universidad Continental. A continuación voy a presentar en pantalla, unos minutos por favor. Entiendo que lo pueden ver. Somos el grupo 1 y estamos integradas por Milagros Quispe, Marilena Canchucaja Gutarra, Karen Geri Condori, mi persona Ingrid Bullón y Jimena Burgos Ver. Para poder iniciar el producto académico colaborativo de tránsito del régimen del servicio civil, entonces voy a mostrarles primero el CPE, cuadro 1, que es parte del material que nos ha podido proporcionar el maestro para poder realizar este producto académico colaborativo. Cuadro número 1 del cuadro de puestos de la entidad, CPE, puestos del régimen de la ley 30.057, ley del servicio civil. ¿No? Aquí se encuentra la denominación del puesto, la unidad orgánica, el órgano y los diferentes títulos y subtítulos del CPE, ¿no? Como información de la compensación económica, compensaciones económicas y demás. Para poder nosotros concretar el producto académico colaborativo, tenemos esta información. Primero nos piden el total de posiciones en la entidad, realizando un filtro del total de posiciones o el total de posiciones del puesto que figura aquí. Hemos podido encontrar con todo el equipo, grupo 1, que son 3.376 posiciones. Para la distribución organizacional nos indica lo siguiente: tener como mínimo el 60% del total de posiciones de la entidad pública, formando parte del órgano o unidad o unidades orgánicas académicas, consultivas, de alta dirección, desconcentradas, de línea y resolutivas. Entonces, nosotros lo que hemos podido ubicar son 701 número de posiciones con respecto a la primera afirmación o pregunta que nos presenta este trabajo. Realizando una regla de 3 simple, pudimos ubicar el total de posiciones de la entidad con respecto a la pregunta. Este porcentaje a nosotros nos ha dado como resultado el 20.76%. Entonces, la pregunta es, ¿se cumple la regla y por qué? En esta primera pregunta, no. ¿Por qué no tiene el 60%? Como mínimo, si no tiene el 20.76% del total de las posiciones de la entidad pública. Por lo tanto, no se cumple con la regla. Siguiente pregunta o solicitud: tener como máximo el 30% del total de posiciones de la entidad pública formando parte de órganos y o unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento. Aquí podemos ubicar 33 posiciones. Entonces, realizando también una regla simple, como pueden ver ustedes visualizar en el cuadro, del total de posiciones de la entidad, ¿no? Versus el número de posiciones, que son 33, nos sale un resultado de 0.98%, que nos pide el enunciado tener como máximo el 30%, como máximo. Por ende, ¿se cumple la regla? Sí se cumple, porque no excede el máximo del 30% que nos pide el enunciado, del total de las posiciones de la entidad pública. Siguiente enunciado. Aquí ya es un poco diferente, como lo pueden visualizar. Nos indica, para las posiciones del grupo de servidores civiles de carrera, pudimos ubicar 3.032. Se considera que los órganos y unidades orgánicas de línea, acá solo nos menciona de línea, deben contar con un mínimo del 75% de posiciones consignadas bajo el grupo de servidores civiles de carrera. Entonces, nosotros pudimos ubicar en la unidad orgánica de línea 586 posiciones, del total de 3.032 del grupo de servidores civiles. Por lo tanto, realizamos también una regla 3 simple, donde el resultado es 19.33%, que nos pide contar con un mínimo del 75. Entonces, ¿se cumple la regla? No se cumple. ¿Por qué? Porque del total de posiciones de servidores civiles de carrera de las unidades de línea no cuentan con un mínimo del 75%, sino cuentan con el 19.33. Por ende, no se cumple. Eso es con respecto a la distribución organizacional. Ahora vamos a pasar para las posiciones del nivel de coordinador. Pudimos ubicar un número de posiciones que fueron 50 posiciones de nivel de coordinador. Entonces, ¿qué nos indica el enunciado? Ser distribuidos al interior de los órganos y unidades orgánicas de la entidad pública, tomando en consideración que no pueden superar el 3%. Entonces, del total de posiciones pertenecientes a puestos consignados del grupo de servidores civiles de carrera. Realizando igual una regla simple, tuvimos como resultado un 1.48%. ¿Se cumple la regla? Sí, porque ¿qué nos pide? El 3%, que no debe superar el 3%, y no lo supera. El nivel de coordinador no supera el 3% del total de posiciones consignadas al grupo de servidores civiles de carrera. Por lo tanto, sí se cumple. La distribución ahora para las posiciones de nivel de especialista. Pudimos ubicar número de posiciones, 170 posiciones. Indica el enunciado: estar distribuidos al interior de los órganos y unidades orgánicas, tomando en consideración que el total de posiciones de este nivel no puede superar el 25% del total de posiciones pertenecientes al grupo de servidores civiles de carrera. Realizamos de la misma manera una regla 3 simple y
El resultado fue 5,04%. Entonces, ¿cumple con la regla? Sí cumple, porque el nivel de especialistas no supera el 25% del total de posiciones consignadas al grupo de servidores civiles de la carrera. Ahora, sigue la distribución para las posiciones del nivel de asistente, ¿no? Nivel de asistente. Ser distribuidos al interior de los órganos y unidades orgánicas de la entidad pública, tomando en consideración que, como mínimo, deben representar el 10% de las posiciones pertenecientes a puestos consignados en el grupo de servidores civiles de carrera. Pudimos ubicar el número de posiciones de asistentes 124. Realizamos de la misma manera una regleta simple del total de posiciones de la entidad y nos dio como resultado el 3,67%. Entonces, ¿se cumple la regla? No, porque el nivel de asistente no representa, nos pide como mínimo el 10%, es menor, de las posiciones consignadas a servidores civiles de carrera. Por eso es que no cumple. De esta manera hemos podido concluir con lo solicitado en los enunciados del producto académico colaborativo. Agradecemos el tiempo y hemos culminado. Esperemos que los resultados que hemos trabajado en equipo puedan sumar al trabajo que el maestro viene realizando. Muchas gracias. Esto sería todo por hoy.